Bienvenidos. Bueno, vamos con la resolución del primer ejercicio del primer parcial, que dice así, ejercicio 1. Habla de una relación en el conjunto F de las funciones del conjunto finito 1, 10 en sí mismo, que satisfacen que F es biyectiva. Y la relación en F está definida por dados dos funciones fg en el conjunto F cursiva, o sea, de funciones biyectivas del 1 al 10 en sí mismo, F está relacionado con G, si solo si existe un número en el 1 10, existe n en el conjunto de partida 1 10, tal que f de n es igual a g de n, f de n es igual a 1 y g de n es igual a 1. O sea, f de n igual a g de n igual a 1. Esta es la definición de la relación. Entonces, el primer inciso de este ejercicio preguntaba si f era una relación de equivalencia, y el segundo inciso tenía que ver con contar una cierta cantidad de funciones relacionadas con una función dada, que cumplían ciertas propiedades. Bueno, pero acá tener un poco de cuidado, porque este enunciado es un poquito más sutil que lo que mucha gente interpretó. Estamos diciendo que F está relacionado con G, si solo si por definición existe algún número n en el conjunto 1, 10, tal que f de ese número es igual a g de ese mismo número, es igual a 1. Esto es lo que dice la definición de la relación. Esto no es lo mismo que decir que f de n igual a g de n y nada más, o no es lo mismo que decir que f de n es igual a 1 y g de otro número del 1 a 10 es igual a 1. Entonces vamos a ver cómo esto influye en la resolución del problema. Entonces todo el mundo puso bien que para que una función sea de equivalencia, esto era decir que era reflexiva, que es simétrica y que es transitiva. Entonces, se estudia por separado la reflexividad, la simetría y la transitividad. Entonces vamos a la reflexividad. ¿Qué es lo que hay que probar cuando se prueba la reflexividad? Que para todo f en el conjunto donde está definida la relación, se tiene que f está relacionado con f. Esto es lo que hay que probar para probar la reflexividad, que para todo f en el conjunto se tiene que f está relacionado consigo mismo. O sea, vamos a traducir lo que esto significa en función de la definición de la relación. Para todo f, fíjense que la reflexividad es la única propiedad que dice que hay que verificar algo para todos los elementos del conjunto donde está verificada la relación, donde se define la relación. Para todo f en el conjunto de funciones biyectivas en el 1 a 10, se tiene que existe un n en el 1 a 10, tal que f de n igual a f de n igual a 1.
¿Está bien? Porque f igual a f relacionado con f, el lugar de g lo toma f, o sea que f de n igual a f de n igual a 1. Y muchísima gente se concentró en esta parte y mencionó que si f de n igual a 1, claramente f de n igual a 1, o sea que f de n igual a f de n igual a 1, o sea que f está relacionado consigo mismo. Pero se olvidó de esta parte central de la definición de la relación, que para que f esté relacionada consigo mismo, tiene que haber un n tal que f de n igual a 1. O sea, como la parte, decir f de n igual a f de n igual a 1, no tiene mucho sentido repetir dos veces f de n. Si f de n igual a 1, claramente f de n igual a 1. Pero el tema acá era conseguir mostrar que existe un n en el 1,10 tal que f de n igual a 1. Esta era la parte esencial para la reflexividad. Fíjense, por ejemplo, si fuera f, la función que grafico aquí, del 1,10 en el 1,10, la función que manda todos los elementos al 2. La función que manda todos los elementos al 2. ¿Está bien? Si fuera f, la función f del 1,10 en el 1,10, tal que f de n igual a 2 para todo n en el 1,10, esto es una perfecta función, es una función. ¿Está bien? Es una función. Ahora, si fuera f esa función, no se cumple, no existe n en el 1,10 tal que f de n igual a 1. Si esta fuera una función en el conjunto f cursiva. El tema acá, para justificar que existe un n tal que f de n igual a 1, era decir, ok, pero el conjunto f de funciones donde está definida la relación es un conjunto de funciones biyectivas. Acá era esencial justificar que existe ese n porque la función es biyectiva, porque si la función no fuera biyectiva, no tendría por qué existir ese n en el 1,10, tal que f de n igual a 1. ¿Está? Entonces, ¿por qué pasa esto? Pues f biyectiva implica en particular, ¿qué cosa? Biyectiva es lo mismo que decir inyectiva y sobreyectiva. En este caso, f sobreyectiva, porque es lo mismo que decir esto, que la imagen de f es todo el conjunto de llegada. Cuando una función es sobreyectiva es lo mismo que decir por definición que la imagen es igual al conjunto de llegada. Esto implica en particular, implica que el 1, que está en el conjunto de llegada, pertenece a la imagen de f. O sea, existe n en el 1,10 tal que f de 1 es igual a 1. Esto es decir, que el 1 está en la imagen. O sea que en este inciso, para justificar bien la reflexividad, había que usar en forma esencial que la función f está en el conjunto f cursiva de funciones biyectivas, o sea, por lo tanto, la función f es sobreyectiva. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? No alcanza con que f sea función, como dijimos, como mostré en el ejemplo este de la función que manda todo al 2. Es una función, pero no satisface que f está relacionada consigo mismo, porque no existe un n en el conjunto de partida tal que f de n es igual a 1. ¿Está? Esto sería la reflexividad, entonces, ¿se entiende? Vamos a la simetría. La simetría fue la parte que menos problemas causó, porque
Cuando uno quiere probar simetría, ¿qué es lo que quiero probar? Que para que cualesquiera sean F y G en el conjunto donde está definida la relación, si F está relacionado con G, entonces G está relacionado con F. Esto es lo que tenemos que probar cuando probamos la simetría. ¿Está? Acá no hay que preocuparse por verificar que para un F y un G cualquiera, F está relacionado con G. Acá la hipótesis es que F está relacionado con G. Esta es la hipótesis. Y lo que hay que deducir es esto. Quiero deducir esto. Quiero deducir que entonces G está relacionado con F. Y esto es lo que menos problemas causó. ¿Por qué? Porque F relacionado con G es lo mismo por definición que decir que existe un número en el conjunto de partida tal que f de n igual a g de n igual a 1. El mismo número, el mismo número. Eso es lo que dice la definición, esa es la definición. Pero claramente, decir que f de n es igual a g de n es igual a 1, es lo mismo que decir que g de n igual a f de n igual a 1. Podemos dar vuelta a esta igualdad, y esto por definición es lo mismo que decir que G está relacionado con F. Entonces, para la simetría no había ningún problema, simplemente era decir que F de... O sea, por definición, si F está relacionado con G, es que existe un mismo número n, tal que f de n igual a g de n igual a 1. Esto es lo mismo que dar vuelta a g de n igual a f de n igual a 1. Y por lo tanto, G está relacionado con F. O sea que la simetría no tenía mayor complicación. Nuevamente, para la transitividad, esto era un poco más sutil que lo que ha hecho la mayoría de la gente. ¿Qué quiere decir la transitividad? Que para todo f, g, h, en el conjunto donde está definida la relación, lo que quiero probar que si f está relacionado con g y g está relacionado con h, entonces F está relacionado con H, ¿ok? Pero vamos a recordar lo que quiere decir F relacionado con G. F relacionado con G es lo mismo que decir por definición que existe algún número n en el conjunto de partida que son ambos antecedentes, que el mismo n, que satisfacen que f de n igual a g de n igual a 1. Ese n tiene que ser antecedente del número 1 para f y para g. ¿Y qué quiere decir que g está relacionado con h? Por definición, esto, así como está escrito, porque lo escribimos solamente para f y g, existe un número en el 1,10. Pero g está relacionado con el h, si existe un número en el 1,10, pero ese número nadie dijo que tiene que ser el mismo que el anterior. Nadie dijo que tiene que ser el mismo que el anterior. O sea, puede existir otro número, m, que satisface que g de m igual a h de m igual a 1. Les doy un ejemplo de esto. De nuevo vamos a hacer nuestro dibujito de funciones. Acá está el 1,10. Acá le voy a poner el 3 también. Y el 1,10. Y voy a definir esta f. La f va a ser simplemente la función identidad, la que manda todos los n's a sí mismos. F. ¿Está bien? Ahora defino esta g. Tengo que hacer 3 dibujitos acá, así que me tienen que entrar. Y acá un h. Vamos a definir g y vamos a definir h. Les doy un ejemplo simplemente. La g es la función que manda el 1 al 1, que manda todo del 2 al 9
mando el 2 al 2, el 9 al 9, o sea, como la identidad sobre el 1, 9, pero el 10 lo manda también al 1. Lo único que cambia es que el 10 lo manda también al 1. Esta es mi función g. Y ahora como función h, defino la función que va a ser una cosa distinta, que va a ser un corrimiento. Es porque se me ocurrió esta, pero podría haber inventado muchas funciones que van a mostrar qué pasa. El corrimiento, o sea, el 1 va a parar al 2, el 2 al 3, el 9 al 10 y el 10 al 1. El 10 al 1 también. F, G y H. Entonces, pregunta, ¿F está relacionado con G en este ejemplo? A ver, ¿existe un n tal que f de n es igual a g de n igual a 1? Sí, ¿no? Pues f de 1 igual a g de 1 igual a 1. O sea que están relacionadas. ¿Me siguen, no? Acá vemos que el f de 1 es 1 y que g de 1 es 1. O sea que existen. Pregunta, ¿F está relacionado, perdón, F ya lo contestamos, ¿G está relacionado con H? A ver, miremos. Sí, ¿no? Porque en H, H del 10 va a parar al 1 y en G también, G del 10 va a parar al 1. O sea que G está relacionada con H. F del 10 es, perdón, G del 10 es H del 10 que es igual al 1. Definición de la relación. Pregunta, ¿F está relacionado con H? ¿Existe algún n tal que f de n es igual a h de n igual a 1? No, no, porque el único n que va a parar al 1 para la f es el 1, y el único n que va a parar al 1 para la h es el 10. O sea que no, no. No existe n en el 1,10 tal que f de n es igual a h de n igual a 1. ¿Cuál fue el problema acá? El problema, fíjense, ¿no? Estoy diciendo que f está relacionado con g y que g está relacionado con h, pero sin embargo, esto no implica que f está relacionado con h. ¿Cuál fue el problema? El problema justamente acá es que esta g que yo puse como ejemplo no es una función biyectiva. O sea, para justificar este inciso, va a ser esencial utilizar que la función es biyectiva, que la función g es biyectiva. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Dijimos que f está relacionada con g si solo si existe un n en el conjunto 1,10 tal que f de n es igual a g de n igual a 1. Y G está relacionado con H, si solo si por definición, existe un número que eventualmente es distinto, de N, distinto de N, en el 1,10, tal que G de M es igual a H de M igual a 1. Ahora bien, en este caso, como G en particular está en el conjunto de funciones biyectiva, como G es biyectiva, decir
que G de n igual a 1 y decir que G de m igual a 1, ¿no? G es biyectiva, por lo tanto es inyectiva. Y si G de n igual a 1 y G de m igual a 1, entonces n igual a m, esa es la definición de la inyectividad. Y por lo tanto, inyectiva G de n igual a 1 y G de m igual a 1 implica que n igual a m, que es lo que uno quería deducir. Y por lo tanto, f de n igual a h de n igual a 1, como se quería probar. Porque n igual a m. Entonces acá, en esta parte de la transitividad, el argumento esencial era usar que la G era inyectiva. Y esto era porque G está en el conjunto F cursiva de funciones biyectivas. ¿Tá? No hay forma de justificar este inciso sin usar que la función G es biyectiva. No vale así nomás, no vale para todas las funciones. ¿Tá? Entonces, les quiero decir que para este inciso, conceptualmente la parte de la reflexividad y la parte de la transitividad eran las partes más delicadas, la parte de la simetría era obvia. Entonces, la forma en que se calificó el ejercicio es la siguiente. Si tienen bien solo la simetría, se calificó con un regular menos, que a los efectos de la corrección no llega a ser un regular, no es una masa crítica para el inciso. Si tienen solo reflexividad o excluyentemente transitividad, bien, se calificó con un regular, que ya es una masa crítica. Si tienen tanto reflexividad como transitividad y no simetría, pusimos bien menos, que perdonamos la simetría, y si tienen todo bien, por supuesto, todo bien. ¿Está? Esta es la forma en que calificamos este inciso. Bueno, con respecto al segundo inciso B, que era, teniendo la función, había que calcular el cardinal, el conjunto de las funciones en f, que satisfacen que f del 1, 2, 3 está incluido, o sea, la imagen del conjunto 1, 2, 3 está incluido en el 1, 2, 3, 4, 5, y f está relacionada con la función identidad. Donde la función identidad, ya saben, es la que manda el 1 al 1, el 2 al 2, hasta el 10 al 10. Bueno, este inciso, me alegro de decir que hay muchísima gente que lo hizo bien, aprecio que hayan aprendido a contar este tipo de cuestiones, porque esto permite contar muchas más cosas. La mayoría vio que si F estaba relacionada con la identidad, esto significa que F existe un N en el 1,10, perdón, tal que f de n es igual a identidad en n igual a 1, pero como el único n, tal que la identidad de n es igual a 1 es para n igual a 1, entonces tenía que ser
f de 1 igual a 1. Esa es la condición que dice que f está relacionada con la identidad. La mayoría de la gente lo vio bien, lo interpretó bien, entendió bien lo que era esta relación entre funciones. ¿Está bien? Y entonces ahora para contar, tenemos nuestro famoso 1, 10, donde importa el 1, el 2 y el 3. Después tenemos del 4 al 10. ¿Está bien? Y de nuevo tenemos nuestro conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 10. Entonces, lo que sí o sí tenía que pasar es que el f de 1 tenía que ir al 1. F del 1 es igual a 1. O sea que 1, la imagen del 1 está obligada, es 1, hay una única posibilidad. Una posibilidad nada más. Y después, tanto el 2 y el 3 tenían que ir a parar el 2 y el 3 tenían que ir a parar en forma inyectiva, porque la función tiene que ser biyectiva en el final. El 2 y el 3 tenían que ir a parar en forma inyectiva al 2, 3, 4, 5. Con lo cual, nuevamente la mayoría puso bien que el f del 2 tenía que pertenecer al 2, 3, 4 y 5, o sea, 4 posibilidades. Y recuerden que en combinatoria, cada vez que ponemos un i, estamos pensando que se multiplican, porque forma un árbol. Y una vez que ya decidimos dónde va a parar el f del 2, el f del 3 tiene que ir a parar a los restantes, del 3, 4, 5, a algún otro. Pero no a f de 2, porque la función tiene que ser biyectiva. Entonces, ¿cuántas posibilidades le quedan al f de 3? 3 posibilidades. Y, nuevamente, ahora para los elementos 4, 10, los elementos 4, 10 tienen que ir a parar en forma biyectiva a los elementos no tomados, o sea, a los elementos del 1, 10, 1, 10, a los elementos 1, 10 del conjunto de llegada, que no son ni f de 1, ni f de 2, ni f de 3. O sea, tenemos que nos queda un conjunto de 7 elementos, el 4, 10, nos queda un conjunto de 7 elementos, el 4, 10, que tiene que ir a parar en forma biyectiva a otro conjunto de 7 elementos. ¿Cuántas posibilidades hay? La cantidad de funciones biyectivas que hay de un conjunto de 7 elementos en otro conjunto de 7 elementos. ¿No? 7 factorial posibilidades. La cantidad de funciones biyectivas que hay del conjunto de 7 elementos, 4 hasta el 10, hasta otro conjunto de 7 elementos. O sea que en definitiva, la cantidad, el cardinal de los f en f, tal que f del 1, 2, 3 está incluido en el 1, 2, 3, 4, 5, y f relacionado con la identidad, va a ser igual, dijimos, el 1 tiene que ir al 1, el 2 tiene 4 posibilidades, el 3 tiene 3 posibilidades, y los demás elementos definen 7 factorial posibilidades. ¿Está? Y esto, como dije, mucha gente lo ha hecho bien, y me alegro mucho, y el criterio acá es, bueno, bien, por supuesto si está bien, pero si contaron, si se dieron cuenta que el 1 tenía que ir a parar al 1 y nada más, va un regular menos. Si hicieron bien que el f del 1 igual al 1
y f os contaron bien, y f del 2, 3, contaron bien, incluido en el 2, 3, 4, 5, si les dio el 4 por 3, pero después se embarullaron en el tema del 7 factorial, contamos un regular, y bueno, si está bien, está bien. A ver, y después, ¿qué más? Si pusieron bien el 7 factorial también, pero se embarullaron el 4,3, bueno, en este ítem, digamos, hay varias posibilidades que no podemos estar considerando de antemano, pero se van a dar cuenta cómo lo estamos evaluando, ¿no? Espérenme un segundo, porque voy a mirarlo, perdón, para no decir pavadas. ¿Dónde estoy acá? Disculpen, discúlpenme, pero criterio de corrección. Tengo tantos archivos y cosas. Criterio de corrección. A ver si consideramos otro caso que no lo estoy diciendo. Sí, es lo que estaba diciendo. Si se dan cuenta que f de 1 es igual a 1 y está bien lo del factorial, pero se hacen un poco de lío en asignar el 2 y el 3, también lo pensamos como regular. ¿Está? Bueno, esto era para esta parte. Después vamos a mirar el ejercicio número 2. Hasta luego.